Amigos televidentes, gracias por continuar con este su espacio Cerrando la Noche. Como anunciamos, ya tenemos en nuestro ser al doctor Marc Puig, presidente de Alianza por la Democracia, con quien vamos a hablar precisamente de los cambios, de las expectativas que tiene la población con relación a los cambios que está sometiendo el presidente de la República en el terreno gubernamental y sobre todo con lo que fue su alocución este 16 de agosto, asumiendo como presidente de la República por un segundo mandato, por un segundo cuatrenio. Buenas noches, don Marc Puig. Buenas noches, Giovanni, y buenas noches a todas las personas que nos miran y nos escuchan en estos momentos, que son muchas. Qué bueno, qué bueno. Doctor, la población tiene una cierta expectativa con relación a los cambios que está sometiendo el presidente de la República y algunos son escépticos y se preguntan, pero es más de lo mismo, son los mismos, los está rotando. En el caso de Santiago, Los Caballeros, hay una protesta donde la población, los moradores se quejan porque le trasladaron un general que cuando llegó pues implantó el orden, el respeto. La población entiende que después que él llegó pues la delincuencia bajó y hoy vemos que lo trasladan sin más ni más a veces la población ve en ciertos funcionarios que están ejecutando, que están haciendo la cosa bien, pero los deberes políticos están por encima de lo que le interesa a la población en algunos casos. ¿Cuál sería la posición de usted como un hombre de Estado, de experiencia, con relación a lo que serían pues estos cambios que está sometiendo el presidente de la República? Yo pienso, Giovanni, que hay que distinguir entre los cambios de fondo y los cambios de forma. Lo que pudieran ser cambios históricos o cambios circunstanciales. En realidad, nuestro país cambia poco. En realidad, hay una serie de constantes que no han variado durante las últimas décadas. En el comentario previo a esta entrevista que hacías, te referías al crecimiento económico. Sí. La República Dominicana es uno de los países de América Latina, o el país de América Latina que más ha crecido en los últimos 50 años. Esto es meritorio, pero también es uno de los países en los que menos se redistribuye el resultado o el producto de esa creación de riquezas. Es una paradoja que donde más se generen riquezas sea donde menos se redistribuyan las riquezas. Entonces, al final hay una reproducción de una forma de organización social. Hay una reproducción de un tipo de sociedad en la que se generan riquezas, se concentra la riqueza y se reproduce la pobreza. Desde ese punto de vista, la República Dominicana cambia poco, cambia muy poco. Entonces, cuando uno piensa en los cambios de personajes, en los cambios de funcionarios, en los cambios de responsables, uno piensa en una novela italiana muy famosa, de Lampedusa, la novela El Gattopardo, donde el personaje principal produce hay una serie de cambios políticos, y el personaje principal dice: hay que hacer que todo cambie para que todo siga igual. Y yo creo que aquí en nuestro país tenemos mucho eso, o sea, se produce la ilusión de que se están produciendo cambios, pero en definitiva lo esencial, lo más importante, que son las personas, que son los seres humanos. Al final, la mayoría de las personas siguen viviendo una vida de limitaciones y de precariedades. Aquí se discute si los pobres en República Dominicana son el 35% o el 40%. ¿Pero qué significa? Un 5% no es. O sea, que entre 3 y 4 de cada 10 dominicanos viven mal o muy mal. Entonces, a mí me parece que ese es el tema de fondo. Porque naturalmente cuando hay un cambio de administración, cualquiera que sea, no solamente un cambio de administración en lo público, sino incluso en la empresa privada, cuando hay un nuevo responsable, un nuevo gerente, un nuevo funcionario,
pues trata de hacerlo bien, trata de demostrar que quien lo designó, sea el dueño de la empresa o sea el presidente de la República, tomó una decisión acertada, designándolo a él. Entonces de ahí viene aquello de escobita nueva barre bien. Y es algo muy humano, o sea que nosotros tendemos a tratar de demostrar que fue justo que se nos designara en la posición en la que se nos colocó. Pero más allá de eso, hay que ver el tema de fondo. ¿Cómo podemos hacer que la República Dominicana cambie para ser un país más justo? Porque cuando decimos que el nuestro es un país en donde se generan riquezas, pero no se redistribuyen esas riquezas de manera adecuada, al final puede ser un país más rico porque hay más riquezas en el país, pero no es un país más justo. Y en lo que debemos pensar es cómo hacer de la República Dominicana un país más justo. Don Macpuy, hay sectores, incluso he escuchado comunicadores, politólogos y sectores dentro del partido oficial que desde ya han lanzado una campaña a destiempo de promoción del presidente de la República hacia el 2020-2024. Yo creo que son sectores extemporáneos, incluso vemos sectores de los partidos aliados, en el caso del PRD, que muchos de sus funcionarios, pues lo escucho hablando de que en el 2020 debería volver otra vez el presidente Danilo Medina. ¿Cuáles serían los obstáculos que le pudieran impedir que el presidente Danilo Medina pudiera repostularse o postularse para un tercer mandato? Bueno, yo pienso que el presidente Medina es un hombre que no sea milana, es un hombre que está dispuesto a hacer cualquier cosa por lograr sus objetivos. No es una idea peregrina mía, yo creo que ya eso está demostrado. El presidente Medina demostró que está dispuesto a pasar por encima de cualquier obstáculo que se le interponga. Ya él, para lograr ser presidente en el actual periodo 2016-2020, ya tuvo que hacer muchas cosas. Logró doblarle el pulso a sus adversarios internos en el partido del gobierno. Lo hizo, creo yo, con métodos no santos, para decirlo de manera muy suave. Se impuso a sangre y fuego, es decir, porque no solo que él quisiera disminuir y derrotar al expresidente Fernández, pero llegó a utilizar métodos, a mi juicio, sumamente reprobables, pero lo hizo y aplastó, pulverizó, en términos políticos quiero decir, al expresidente Fernández. Luego, lo que hizo con relación a los partidos de la oposición también, trabajó para disminuirlos, para debilitarlos, y efectivamente los disminuyó, los debilitó, los compró, y por eso podemos ver con qué porcentajes de votos se aprobó la reforma constitucional en el Congreso de la República a mediados del año 2015. Y en tercer lugar, el tema de cómo se desenvolvieron las elecciones del pasado 15 de mayo, que han sido las elecciones menos transparentes, las elecciones en ese sentido menos democráticas que ha tenido la República Dominicana en el último medio siglo. Entonces, cuando uno ve esas tres cosas, cómo el presidente Medina aplasta a sus adversarios internos, cómo impone la reforma constitucional comprando, y cómo luego gana las elecciones del 15 de mayo pasado, utilizando todo tipo de artificios legales e ilegales, entonces ya uno tiene que llegar a la conclusión que el presidente Medina está dispuesto a hacer lo que sea. Por eso a mí no me sorprende que él ya esté trabajando a favor de la modificación de la Constitución para poderse volver a repostular en el año 2020. No es que no me sorprende. Primero, no me sorprende, pero ya lo estamos observando. Yo creo que todas esas personas que están hablando del mismo partido de gobierno, de los llamados partidos aliados, que están planteando eso,
Si no lo hacen porque ellos sean muy inteligentes ni muy clarividentes. Ellos están dándose cuenta de que las cosas van por ese camino, lo que quiere decir que van por muy mal camino para la República Dominicana. Lo que quiere decir que nosotros estamos en medio de un retroceso que nos está haciendo y nos va a hacer mucho daño como sociedad. De manera que yo soy, eso todo el mundo lo sabe, eso, o sea, no es secreto, yo estoy frontalmente opuesto a la forma en que se está gobernando en la República Dominicana y a lo que está planificando y lo que ya está estructurando el presidente Medina para lograr su repostulación en el año 2020. Todo eso nos está haciendo y nos va a hacer mucho daño como sociedad y como pueblo. Dice el vocero de la Cámara de Diputados, de la bancada del PRM, el señor Alfredo Pacheco, que para lograr un consenso o para lograr que se apruebe la ley de partidos, debe hacerse un diálogo donde, parecido a lo que es el diálogo tripartito, donde esté la sociedad civil, los partidos políticos y el sector empresarial, donde se le escuche a la sociedad civil a la hora de que se llegue a un consenso en esta ley que, según dice el presidente del Partido Reformista Social Cristiano, el ingeniero Quique Antún, para llegar a una posición electiva, cualquier candidato a diputado o a alcalde gasta entre 50 a 150 millones de pesos. Y él dice que debe haber un régimen que permita a que un candidato vaya a unas elecciones sin tener que desangrarse económicamente. Pero lo que preocupa, y yo creo a gran parte de la sociedad, y en este caso los partidos de emergencia, que vemos que en las discusiones no están presentes ustedes, los partidos emergentes no lo vemos, se ha pedido a gritos, o ya se integraron al diálogo, a las conversaciones. Bueno, en primer lugar yo quisiera hacer un señalamiento general. Siempre para gobernar se necesita la coerción y el consenso. Es decir, no hay ningún gobierno que no dependa de la fuerza y del consentimiento al mismo tiempo. E incluso los regímenes más totalitarios que ha habido en el planeta, los más feroces, los más malvados, han necesitado el consenso. Y voy a poner como ejemplo uno de los gobiernos más terribles que ha tenido la humanidad, que es el régimen nazi de Adolfo Hitler. Sí, me llegó a la mente. Y entonces Hitler hizo asesinar 5 millones de judíos, asesinaba a los gitanos, asesinaba a los homosexuales, sencillamente porque todos esos él los consideraba estorbos. Pero era uno de los regímenes más feroces, más implacables y más represivos. Sin embargo, para poderse mantener, él también necesitaba el consenso. Entonces él organizaba sesiones de propaganda, tuvo genios de la propaganda, él dijo, o sea, preparaba toda su parafernalia, todo su teatro, ¿sí?, para que el pueblo alemán lo admirara, lo respetara, lo quisiera y en definitiva aprobara sus barbaridades. Es decir, que no hay sistema, no hay régimen político, por más represivo que sea, que no necesite el consenso. Pero igual voy a decir el otro extremo, no hay un régimen que por más democrático que sea, no necesite también la coerción y la fuerza. No, porque hay que aplicar la ley. Entonces, si todo es nada más educación y la gente dice sí, pero no hace caso, es decir, al final la ley hay que aplicarla. Entonces, lo que quiero señalar es que el gobierno que tenemos en la República Dominicana, el sistema político que ha logrado instalar el PLD, es un régimen de poder muy concentrado. Hay muchos poderes, no hay división, no hay separación de poderes aquí. Como dice la teoría democrática, de que tiene que haber un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial. No, aquí no hay nada de eso, eso no es verdad. O sea, aquí eso no es cierto. Aquí hay un solo poder, que se concentra en un partido y dentro del partido se concentra en el comité político de ese partido y dentro del comité político de ese partido se concentra en un hombre que no es ni siquiera ahora el presidente del partido, sino el presidente de la República. Aquí hay un solo poder, aquí no hay 3 poderes. Ahora, dentro de ese sistema de concentración de poderes, o sea, que se le puede llamar de cualquier manera, pero no se le puede llamar democrático. En ese sistema, aún dentro, con todo ese poder,
ese grupo que tiene tanto poder, o ese presidente que tiene tanto poder, necesita también cierto acuerdo. Y de ahí es que viene toda esta idea de que tiene que haber un consenso, de que tiene que haber un acuerdo, porque si no, ese poder omnímodo se hace insoportable. Y el poder más grande del mundo se desploma. ¿Qué poder más grande ha existido sobre la Tierra que el de la Unión Soviética? Sí. Cuando estaba confrontada a los Estados Unidos. Eran las dos grandes superpotencias. ¿Y qué pasó con la Unión Soviética? Que se desplomó. Y era un poder inmenso. Era un poder a escala planetaria. Y sin embargo se desplomó. ¿Por qué? Porque al final ese poder no contaba con el consenso de la sociedad que gobernaba y se fue abajo. Entonces, todo poder debe pensar, por más fuerza que tenga, por más que controle, en que tiene que haber acuerdos. De ahí es que viene esta necesidad de que se den ciertos acuerdos en cuanto a cómo va a funcionar esto. Porque en las elecciones del pasado 15 de mayo se llegó a límites a los que nunca se había llegado en nuestro país. Y por eso es que todos los observadores internacionales, comenzando por la Misión Internacional de Observadores de la OEA, dijo que en la República Dominicana había que cambiar todo el sistema electoral. Y por eso es que los empresarios, que no es que les haya ido tan mal, ¿verdad? O sea, sin embargo, dicen, bueno, esto está en peligro. Aquí hay que reconocer que el sistema electoral colapsó en la República Dominicana y hay que modificarlo. Y hacía tiempo que no teníamos esas dificultades. No, porque es que se ha llegado muy lejos. Es que realmente, Giovanni, realmente se les fue la mano. Se les fue la mano. Entonces todo aquello hay que revisarlo. Y por eso cuando el líder de la bancada parlamentaria del PRM en la Cámara de Diputados dice que esto hay que discutirlo de gobierno a oposición, yo considero, y en la Alianza por la Democracia, nosotros consideramos que en eso él tiene toda la razón. Y yo pienso que el gobierno va a tener que entenderlo. ¿Tiene su reserva? No, yo pienso que en las conversaciones que se produjeron esta mañana en la Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra, los partidos que estaban convocados allí llegaron a la conclusión de que esto hay que discutirlo de gobierno a oposición. Y en vez de discutir 4 partidos llamados mayoritarios, van a discutir 2 bloques. El bloque gubernamental, encabezado por el PLD. Yo lo creo más sano, sí. Y el bloque de toda la oposición. Ya no se va a discutir entre 4 partidos. Yo tengo entendido que eso fue lo que se determinó. Yo lo creo más sano. Lo que se determinó esta mañana. Es decir, habrán 2 grandes actores. El gobierno, bueno, que tiene todo el poder, ¿verdad? Y que tiene una serie de aliados, aunque tenga una jefatura, ¿verdad? Y por otro lado, la oposición, que está representada por un conjunto de fuerzas disímiles, con filosofías políticas distintas, si se quiere, pero que estamos de acuerdo en el propósito de que hay que hacer funcional el sistema democrático. Es parte del equilibrio, la sociedad es parte del equilibrio. Eso es lo que hace un cuerpo cuando tiene fuerzas opuestas. Eso es parte del equilibrio social. Es que si no hacemos funcionar un sistema democrático en la República Dominicana, nosotros no sabemos dónde esto puede ir a parar, independientemente del mucho crecimiento económico que haya, porque es un crecimiento económico que, como sabemos, no beneficia a una parte sustancial de la población. Entonces, mejor que establezcamos reglas de juego que nos permitan vivir en un régimen de convivencia, un régimen democrático, y eso tienen que entenderlo los que ejercen un poder en este momento, yo diría casi total en la República Dominicana. Pero eso hay que corregirlo antes de que sea demasiado tarde. Don Mapuy, con el permiso de usted y los amigos televidentes, vamos a ir a una pausa. Luego de la pausa, nos gustaría conversar con usted sobre las últimas huelgas del Colegio Médico Dominicano, huelgas sectoriales que están haciendo algunos gremios de la ADP al inicio de este año escolar.
vamos a compartir con ustedes la visión que tiene el doctor Magpuy de estos paros que se están haciendo de forma escalonada. Vamos a la pausa. Amigos televidentes, de vuelta aquí en este su espacio, cerrando la noche, conversando con el dirigente político, el doctor Magpuy, presidente de Alianza por la Democracia. Con él hemos debatido algunos temas, pero queremos entrar ya en la parte social, en la parte que tiene que ver con la ola de delincuencia que afecta a gran parte de la sociedad dominicana, los reclamos que hacen los médicos de aumento salarial, donde pues han hecho varias huelgas sectoriales, empezando por la región sur, luego norte, la región norte Cibao, la región este, y esto se suma a un recibimiento que le hacen algunas seccionales de la ADP al presidente de la República, donde recién se inicia un año escolar, y nos gustaría saber la opinión, la versión del doctor Magpuy con relación pues a la posición que tiene el gremio médico en un acuerdo que parece que se iba a llegar a un final, y lamentablemente pues lograron dividir el sector salud, y 14 organizaciones o 14 gremios de la salud pactaron con el gobierno, a excepción del Colegio Médico Dominicano y otros gremios de la salud muy reducidos, pero que ahora vemos que se pensionaron unos 6.000 servidores públicos del área de la salud, pero que muchos de ellos desconocen o desconocían que lo habían pensionado, y esto pues ha traído un malestar entre algunos gremios que habían pactado, que ahora no están de acuerdo. Doctor Magpuy, ¿cuál es la visión que usted tiene o la posición con relación a algo tan importante como es la salud y la educación y la delincuencia? Que lo que está pasando con la salud, incluso con la educación, que ha sido mejor atendida en los últimos años a raíz del acuerdo del 4%, y lo que está pasando con la delincuencia, son el reflejo de que en la República Dominicana vivimos una profunda crisis social. Entonces, cuando nosotros relacionamos esta situación que se vive en materia de salud, de educación, en materia de criminalidad y de seguridad, con lo que hablábamos anteriormente sobre el tema de las instituciones, que son reflejo de una crisis política, de una crisis político-institucional, y lo relacionamos además con que no hay recursos suficientes para atender los requerimientos sociales de salud, de educación y de enfrentamiento con la criminalidad y la delincuencia, nosotros llegamos a la conclusión también de que hay una crisis fiscal, es decir, hay una crisis en los ingresos del Estado. Entonces, mucha gente no lo quiere admitir. Incluso el discurso del presidente Medina, el día que tomó juramento para su segundo mandato, presentó el nuestro como si fuera el mejor de los mundos, como si fuera un lugar en que todos estamos contentos y felices. Pero detrás de esa imagen, detrás de ese discurso, efectivamente hay una crisis político-institucional. Hay una crisis social que se refleja en las dificultades de salud, educación y criminalidad y delincuencia. Y hay una crisis fiscal, porque no hay manera de obtener los recursos para atender esos déficits sociales que hemos acumulado a lo largo de décadas y de siglos. Entonces yo entiendo que aquí estamos en presencia de un problema muy grave. Cuando se decidió lo del 4%, por un reclamo justo de la ciudadanía, y se decidió que el 4% del producto se iba a destinar a la educación, bueno, pues todo esto generó aprobación, generó aplausos, generó reconocimiento. Y había que hacerlo, pero cuando se empezó a hacer eso en el 2012, que se empezó a hacer mal a mi juicio, o sea, porque los fondos, había que hacerlo, pero esos recursos no se manejaron, ¿verdad?, con toda la probidad con que debieron manejarse. Pero fuera de eso, al destinar el 4% del producto a la educación, eso significó que hubo que dejar a los demás ministerios con
recursos exiguos, muy reducidos. El 4% sí, más para la educación, pero entonces hubo que dejar a salud, agricultura, obras públicas, es decir, a todos los demás ministerios hubo que dejarlos como estaban. Es decir, en la incapacidad de atender los requerimientos. Uno de los sectores que más necesidades tenía era el de salud, pero esas necesidades no pudieron ser atendidas. Entonces, lo que ha pasado en estos últimos 4 años, 2012, 2016, es que se ha deteriorado todo el sistema de atención de salud pública. Ha habido un deterioro marcado. Ese deterioro marcado afecta naturalmente a la ciudadanía en primer lugar, a los usuarios, pero afecta también a los prestadores del servicio, afecta también a los profesionales, afecta a los médicos, afecta a las enfermeras, afecta al personal paramédico. Entonces es normal que este sector llegue a un punto, si se quiere, de desesperación, ¿verdad? De exasperación, y haga las demandas que está haciendo. Ahora, yo pienso que el gobierno está respondiendo a estos reclamos, que son reclamos justos, está respondiendo con improvisación. Porque no es verdad que esto se resuelve mandando a jubilación a 6.000 servidores públicos que ni siquiera saben que los han jubilado. Entonces, aquí hay un tema de gestión, aquí hay un tema de administración. Es cierto que muchas de estas personas ya habían llegado a la edad reglamentaria, y no solamente que es cierto, es justo también que estas personas tengan derecho a una jubilación. Es decir, pero al haberse hecho esto de esta manera, pues lo que se ha provocado es un mayor caos. Ahora, para responder a esto, el gobierno está obligado a procurar nuevos recursos. Ahora, ¿cómo los va a conseguir? Sí, es una carga fija. ¿Cómo los va a conseguir? ¿De dónde va a salir el dinero? No solamente para jubilar a estas personas, que es justo, son 2.000 y pico de millones de pesos anuales, según yo he tenido conocimiento. Bueno, pero aparte de eso, ¿de dónde van a salir los recursos para mejorar todo el sistema de salud pública de la República Dominicana? Entonces, ahí viene el gobierno y dice, hay que aumentar los impuestos. Claro, los impuestos sí, habría que aumentarlos para esas necesidades, pero también para cubrir el déficit fiscal, porque la República Dominicana, nuestro Estado, está funcionando en base al endeudamiento. Y ahí viene la gran pregunta. Un país con tantas necesidades, con tantas promesas que está haciendo el presidente, como las hizo el pasado 16 de agosto, ¿de dónde va a salir el dinero para resolver todo eso? ¿De dónde va a salir el dinero? Bueno, un aumento de impuestos, pero ¿cómo nos van a decir a nosotros, a los ciudadanos, que nos van a aumentar los impuestos de forma considerable? Es decir, cuando frente a este hecho patente de tanto funcionario que se enriquece de forma, yo no voy a decir desmesurada, es decir, porque un funcionario no tiene que enriquecerse con el dinero de la ciudadanía, ni mucho ni poco. Es decir, ¿cómo vamos a hacer para aumentar los impuestos? Es decir, cuando estamos en presencia de tanto latrocinio, es decir, de tanto dinero de la ciudadanía que se están tomando para sí. Y no lo digo solo por el caso de los tucanos, porque el caso de los tucanos fue un contrato de 93 millones de dólares, en los cuales había una comisión que no se sabe si era de 3 millones o de 20 millones. Ahí no se sabe si era de 3 millones o de 20 millones. Sí. Pero, ¿y el contrato de las plantas de carbón? Que es de 2.040 millones. Los tucanos fueron 93 millones de dólares. Las plantas de carbón, 2.040 millones de dólares, sin contar con el costo financiero. Porque esas plantas que han sido un desastre en términos de contratación, en términos de comisiones y todo eso, lo más probable es que terminen costando 3.000 millones de dólares. Entonces, cuando la gente ve eso, la gente dice, entonces yo tengo que pagar más impuestos para que toda esta gente se coja este dinero. Yo creo que ese es el gran problema. Esa es la principal crisis de la República Dominicana. Nos dicen que es tiempo, don Marpuy, de despedir el programa porque llegamos a la parte final, pero la última pregunta, bien breve, bien corta. ¿Terminará el país con esa odisea de los apagones, con esta inversión que se están haciendo de las plantas de carbón? No, yo creo que eso es un desastre, eso no va a resolver el problema.
Las plantas de carbón no van a resolver ese problema. Las plantas de carbón van a crear nuevos problemas, porque cuando el mundo está eliminando el carbón, cuando el mundo está avanzando hacia las energías renovables, cuando el mundo está avanzando hacia la energía eólica, hidráulica y todo eso, es decir, aquí estamos metiendo energía más contaminante y más atrasada. Y entonces, en vez de resolver el problema, eso lo que va a hacer es atarnos a la fuente más atrasada y más contaminante de generación de energía. Gracias al doctor Maspuy, de verdad agradecido de que estar con nosotros aquí en este programa Cerrando la Noche. Como siempre, las puertas están abiertas para en otra ocasión pues pueda debatir con los amigos televidentes y entrar en contacto con ellos, doctor Maspuy. Señores, ustedes, amigos televidentes, gracias por el favor de su atención. Un servidor, Giovanni Almonte, Junior Espinosa, les decimos buenas noches y hasta mañana.